El nuevo romance de mi papá se mudó a vivir con nosotros apenas 4 meses después del accidente de mamá, y se robó mi fondo universitario para pagar la fiesta de 16 de su hija. Pero cuando su hija, ya ebria, dejó escapar algo durante la fiesta, descubrí una verdad tan devastadora que ambas terminaron huyendo del estado. Cuando mi papá empezó a salir con Verónica, yo tenía 16 años. Mamá había fallecido hacía apenas 4 meses. Un día estábamos saltando juntas en el trampolín, riendo como niñas pequeñas, y al siguiente, su columna se había partido y las enfermeras nos dijeron que no iba a sobrevivir. Grité por papá, pero por supuesto, estaba en otro congreso. Siempre estaba en congresos en esos días. 2 semanas después, papá trajo a Verónica a casa. Supe que algo andaba mal cuando planchó su camisa y limpió la cocina. Ella entró vestida con un traje blanco que seguramente costaba más que el pago de nuestra hipoteca, con su hija Camila siguiéndola como si estuviera en un museo. Verónica sonreía sin que sus ojos participaran, y empezó a tocar cosas de inmediato. El cuenco de cerámica de mamá sobre la mesita de entrada. Las fotos familiares en la repisa. Como si estuviera haciendo un inventario. Elsa, me dijo papá, sin mirarme a los ojos, ella es Verónica, trabaja conmigo. Me ha estado ayudando en este momento tan difícil. Y esta es su hija, Camila. Tiene tu edad. Camila me miró y luego miró las escaleras que llevaban a los dormitorios. Los cambios comenzaron de a poco. Verónica reemplazó las cortinas hechas a mano por mamá, porque la luz natural es esencial para la salud mental. Luego tiró las fotos familiares porque vivir en el pasado no es saludable. El jardín de mamá se convirtió en un espacio de meditación, con una estatua de Buda que Verónica aseguraba era auténtica. Cuando anunció que Camila necesitaba mi habitación por su ansiedad, papá simplemente asintió. Tú eres más fuerte que ella, Elsa. Puedes arreglártelas en el cuarto de invitados. Él estaba demasiado ocupado reservando masajes para parejas con Verónica como para notar que yo dormía cada noche con la sudadera de la universidad de mamá, que aún olía a su perfume de vainilla. Incluso ayudé a Camila a meter su equipaje de diseñador en mi habitación. Sonreí cuando se quejó de que el closet era pequeño. Hasta le ofrecí el escritorio que mamá había restaurado durante 3 fines de semana, porque papá me lanzó esa mirada que decía, no lo hagas más difícil de lo que ya es. En la cena, mientras Verónica hablaba de nuevos comienzos y dinámicas familiares frescas, asentí como si entendiera. Como si no me doliera ver a papá servirle vino en la copa favorita de mamá. Lo peor fue como Verónica intentó reemplazar a mamá sin siquiera preocuparse. Contrató a alguien para ir de compras conmigo. Y cuando lloré en los aniversarios de mamá, me reservó un spa y se enojó cuando no me sentí mejor. Todo explotó cuando le pedí a papá que me dejara tomar un curso de preparación para el PSU. Verás, mamá había comenzado un fondo para mi universidad cuando nací. Siempre decía que la educación era lo único que nadie podía quitarte. De hecho, interrumpió Verónica antes de que papá pudiera responder, ese fin de semana es el cumpleaños número 16 de Camila. Usaremos los fondos familiares para la fiesta. El club exige un mínimo de $30,000. Mi fondo universitario no son fondos familiares, dije en voz baja. El rostro de papá se tensó. Tu madre querría que estuviéramos unidos. Deja de ser egoísta. Mamá valoraba la educación más que nada, le respondí. Tu madre ya no está, dijo con frialdad. Verónica sabe lo que es mejor para esta familia ahora. Fue entonces cuando descubrí la verdad. Todo el fondo universitario, los $43,000 que mamá había ahorrado recortando cupones y haciendo horas extra, ya no existía. Todo se había ido para el BMW nuevo de Camila, sus cuotas de hermandad para una universidad a la que ni siquiera había postulado, y para remodelar el baño de Verónica. Camila tiene ansiedad social, explicó Verónica. Estas cosas la ayudarán a adaptarse. Como si eso justificara robar mi futuro. Ahí fue cuando perdí el control. Sabía que la caja de joyas de mamá seguía en el closet del pasillo, y que los aros de perlas de su madre valían lo suficiente para al menos pagar el curso del PSU. Fui directo a la casa de empeño, pero el plan se vino abajo cuando el dueño, que conocía a papá, llamó para verificar, ya que yo era menor de edad. Cuando llegué a casa, Verónica estaba echando humo. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos pagas? Me llevé la mano a la nariz, cerré la puerta de mi cuarto de un portazo, pero no pude esconderme por mucho tiempo. A la noche siguiente era la fiesta de los 16 de Camila. Llevé el vestido que Verónica había elegido y actué como la hermana comprensiva. Camila se comportaba como una princesa, ya con 5 copas encima cuando trajeron el pastel de 7 pisos. La fiesta casi terminaba cuando la encontré llorando en el baño. Tú me odias, balbuceó. No te odio. Deberías, me interrumpió. ¿Quieres saber un secreto? Se aferró al lavamanos. La noche antes de que tu mamá muriera, estábamos en tu casa. ¿Recuerdas? Tu papá dijo que estaba en un congreso. Mi sangre se heló. Mamá me hizo esperar en el auto, pero lo seguí hasta el patio trasero. Estaban haciendo algo en el trampolín. Sus ojos estaban desenfocados. Mamá dijo, esto funcionará perfecto. Y tu papá dijo algo sobre estar visible en el hotel a la mañana siguiente. Camila, ¿qué estás diciendo? Estoy borracha. Olvídalo, olvídalo. Pero ya era tarde. Había dicho demasiado, y yo quería respuestas. La tomé de la muñeca cuando intentó irse. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo sobre la música de la fiesta. Se tambaleó, con el rímel corriéndole por las mejillas mientras intentaba zafarse. Suéltame, Elsa, por favor, suplicó. Bloqueé la puerta con mi cuerpo.
No puedes soltar esa bomba y marcharte, le dije con la voz temblando. ¿Qué querías decir con que hacían algo en el trampolín? Las lágrimas manchadas en su cara mostraban verdadero miedo. Miró hacia la puerta. Justo entonces, la voz de Verónica cortó la música de fondo. ¿Dónde está la cumpleañera? ¿Camila? ¿Dulzura? La puerta del baño se abrió antes de que alguna pudiera moverse. Verónica estaba allí, por primera vez con una sonrisa que sí llegaba a sus ojos, al vernos paralizadas. ¿Todo bien, chicas? Pero la forma en que lo dijo me puso la piel de gallina. Sabía que Camila me había contado algo. El viaje de regreso en el Mercedes de Verónica fue como estar atrapada en una jaula. Camila iba desmayada en el asiento trasero, con la cabeza contra la ventana, mientras Verónica lanzaba comentarios envenenados desde el volante. Demasiada emoción para una noche, dijo, mirándome por el retrovisor. Hay gente que no sabe manejar el alcohol. Dicen cosas muy raras cuando beben. Guardé silencio, viendo pasar las luces de la calle, mientras mi mente repetía lo que Camila había dicho. Papá no estaba en un congreso. Estaba en casa con Verónica la noche antes de que mamá muriera. En casa, esperé a que Verónica ayudara a Camila a acostarse, y luego enfrenté a papá en su estudio. Estaba detrás de su escritorio, con la corbata suelta y claramente borracho tras la fiesta. Su laptop estaba abierta, y la aplicación del calendario, visible. Papá, necesito preguntarte algo sobre el accidente de mamá, comencé. Él agitó la mano, molesto. No esta noche, Elsa. Estoy cansado. ¿Realmente estabas en ese congreso? Insistí. El fin de semana que mamá murió. Sus ojos inyectados en sangre se estrecharon. Por supuesto que sí. ¿Por qué preguntas eso ahora? Me acerqué, y fue entonces cuando lo vi, su calendario de esa semana. Ningún congreso anotado. Rápidamente tomé una captura con mi celular antes de que se diera cuenta. Él cerró de golpe la laptop y se levantó tan rápido que la silla rodó hacia atrás. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? La puerta del estudio se abrió y apareció Verónica, como si hubiese estado esperando. Miró el rostro enrojecido de papá, luego me miró a mí. Rick, cariño, deberías irte a dormir. Ha sido un día largo, dijo dulcemente, guiándolo hacia la salida. Papá no protestó. Me lanzó una última mirada confundida antes de irse. Cuando se fue, Verónica se volvió hacia mí. Su sonrisa falsa desapareció. Camila dice cosas muy raras cuando bebe. Espero que no estés tomándote en serio los delirios de una adolescente ebria. Me retiré al cuarto de invitados sin responder, con el teléfono de mamá ardiendo en mi bolsillo por la captura de pantalla. Pero al llegar a mi puerta, me detuve en seco. Había marcas nuevas de destornillador en el marco. La cerradura ya no estaba. Mi celular vibró. Número desconocido. Abrí el mensaje con dedos temblorosos. Deja de escarbar o tú serás la próxima. Reconocí el patrón numérico del número. Coincidía con los cargos de un teléfono desechable en los estados de cuenta de la tarjeta de Verónica. El desayuno al día siguiente fue un suplicio. Camila comía sus huevos mecánicamente, sin mirarme. Verónica hablaba de los recorridos universitarios que planeaban hacer. Estamos pensando en universidades de la costa este para Camila, dijo, cortando su toronja con precisión quirúrgica. Es bueno alejarse de las distracciones. Cuando se fueron al brunch de resaca con las amigas de Camila, subí al ático. Las cajas de mamá seguían allí, arrinconadas como si fueran basura olvidada. Encontré su antiguo teléfono en una caja de electrónicos. La batería estaba muerta, pero mamá siempre era precavida, el cargador estaba justo al lado. Lo enchufé y esperé. Cuando finalmente se encendió, fui directo a sus mensajes. El último que envió a su mejor amiga, Clara, me congeló la sangre. Necesito hablar sobre R y el seguro. Algo no está bien. Rick. Papá, ¿buscas algo en particular? Me di la vuelta, sobresaltada. Verónica estaba en la entrada del ático, su silueta recortada por la luz del pasillo. Solo estoy revisando las cosas de mamá, logré decir. Entró al ático. Sus tacones resonaban en la madera. El duelo hace que la gente vea patrones donde no los hay. Que creen teorías para explicar tragedias aleatorias, dijo, levantando uno de los suéteres de mamá como si fuera una pieza de evidencia. Tu padre está preocupado por ti. Después de que se fue, intenté llamar a Clara, la mejor amiga de mamá. Llamaba directo a buzón. Otra vez. Y otra. Finalmente, llegó un mensaje. Verónica me visitó. Dijo que estás teniendo un colapso. Por favor, busca ayuda. Las manos me temblaban. Abrí Instagram. Había publicaciones que yo no había hecho. Largas leyendas sobre el duelo y comportamientos erráticos. Subidas mientras yo dormía. Timestamps de las 3 de la madrugada, 4 de la madrugada fotos mías desarreglada en el colegio. Textos sobre pensamientos oscuros. El lunes en la escuela, la orientadora me detuvo antes del primer bloque. La señora Martínez, que siempre sonreía con calidez, ahora lucía preocupada. Elsa, tu madrastra llamó. Está preocupada por algunas conductas violentas que has mostrado. ¿Qué? Yo no. Mencionó lo del local de empeño y algunas amenazas hacia tu hermanastra. Queremos ayudarte, pero debes ser honesta con lo que estás atravesando. Esa noche, papá anunció que comenzaría terapia con el doctor Murillo, amigo de Verónica, especialista en adolescentes problemáticos. Ya estaba reservado, ya estaba pagado. Sin discusión. Mi celular sonó. Era el número del hogar de ancianos de mi abuela. Respondí desesperadamente, anhelando hablar con alguien que me creyera. Elsa, cariño,
¿Por qué no has venido? Dijo, confundida. Tu padre dijo que no querías verme más. Eso no es verdad. Yo he estado intentando. Ah, querida, quería preguntarte, ¿recuerdas dónde puse la llave de la caja de seguridad de tu madre? Sé que quería que tuvieras lo que hay dentro cuando cumplieras 18. Mi corazón se aceleró. Abuela, iré a verte mañana. La buscamos juntas. Pero cuando llegué al hogar de ancianos en bicicleta al día siguiente, el Mercedes blanco de Verónica estaba en el estacionamiento como una amenaza. Corrí adentro. La habitación de abuela estaba vacía. La enfermera me sonrió. La señora Chen la llevó a un spa. Que no era tan considerada. Sobre la mesita, algo me llamó la atención, los anteojos de abuela. Los necesitaba para todo. Nunca los dejaría. Jamás. Y sin ellos, no podía leer. Ni firmar nada. Pedaleé de regreso a casa, con la mente a mil. 3 vecinos estaban afuera haciendo trabajos de jardinería, y cada uno mencionó algo que me hizo la piel de gallina. El señor Padilla, podando su seto. Vi a alguien en tu trampolín la noche antes del accidente de tu mamá. Parecía que ajustaban los resortes. La señora Méndez, paseando a su perro. Fue raro ver el auto de tu papá esa noche. ¿No estaba en un congreso? El señor Rojas, lavando su camioneta. Tu madrastra parecía muy familiarizada con el patio para alguien que, según tu papá, nunca había estado ahí antes. Una imagen empezó a formarse en mi cabeza. Verónica siempre se ponía entre mí y cualquiera que pudiera ayudarme. Clara, abuela, incluso papá. Me estaba aislando. Hacía que pareciera inestable. Iba cortando uno a uno mis lazos de apoyo. El martes después del colegio encontré una nota en mi mochila, escondida entre los libros. Mamá revisa mi celular. Encuéntrame en el Starbucks del mal. 3 de la tarde c. Primero le conté todo a mi amiga Jess, sentadas en su auto en el estacionamiento del colegio. Su mamá era asistente legal. Tal vez ella sabría qué hacer. Esto es una locura, dijo Jess, después de que le mostré capturas, mensajes y pruebas. Necesitamos documentar absolutamente todo. Mi mamá siempre dice eso. Pero cuando llegué al mal, Camila no estaba en Starbucks. En su lugar apareció Verónica, con un guardia de seguridad. Su rostro era una máscara de preocupación. Ahí está, oficial. Mi hija dijo que Elsa la amenazó. Que le dijo que viniera aquí. Se volvió hacia mí con su falsa dulzura. Elsa, cariño, solo queremos ayudarte. El guardia, visiblemente aburrido, cumplió con su deber y me escoltó afuera, mientras Verónica lo seguía, actuando como la madrastra preocupada. La gente nos miraba. Algunos incluso tomaron fotos. Esa noche, papá me enfrentó en la cocina. Camila nos contó todo. Que la agarraste en la fiesta. Que la obligaste a mentir sobre el fin de semana del congreso. Su decepción me atravesó como un cuchillo. Sé que extrañas a tu mamá, pero desquitarte con Verónica y Camila no es la solución. Papá, tengo pruebas. ¡Basta!, gritó, golpeando la encimera. Estás fuera de control, Elsa. Gracias a Dios que Verónica está aquí para ayudarnos con esto. Esa noche me acosté en el cuarto sin seguro, mirando el techo. El teléfono de mamá seguía escondido bajo mi colchón, como una bomba a punto de explotar. El mensaje del seguro, los vecinos, la confesión borracha de Camila, las piezas estaban ahí. Solo tenía que sobrevivir el tiempo suficiente para unirlas. A la mañana siguiente, Verónica redecoró el cuarto de invitados mientras yo estaba en clases. Al llegar, encontré un osito de peluche sobre mi cómoda, en una posición extraña. Sus ojos de vidrio miraban directo hacia mi escritorio. Lo levanté y sentí que el peso era irregular. Al examinarlo mejor, descubrí una pequeña lente de cámara escondida en su ojo. Lo dejé exactamente donde ella lo había puesto. Esa noche, me aseguré de escribir en mi diario sobre unas supuestas evidencias escondidas en mi casillero del colegio. Desde la cama, vi la lucecita roja de grabación parpadeando. Tal como esperaba, las cámaras del colegio mostraron el Mercedes de Verónica en el estacionamiento a las 11 de la noche. El conserje dijo después que encontró mi casillero abierto, con todo revuelto. Pero yo solo había dejado ropa de gimnasia vieja. La señora Chen, de la ferretería, me abordó el jueves tras clases. Había sido amiga de mamá desde la secundaria. Con las manos temblando, me llevó a un costado, junto a los bicicleteros. Tu papá vino a la tienda la semana antes de que tu mamá muriera, me dijo. Compró herramientas para ajustar resortes, dijo que era para un proyecto en casa. Pero papá jamás arreglaba nada. Mamá siempre bromeaba diciendo que no sabía ni cambiar un foco. Documenté todo en un cuaderno que dejaba en casa de Jess. Su madre, Sandra, sugirió que hiciéramos copias de todo y que ella las guardara en su oficina, por si acaso. Las amenazas de Verónica escalaron. Me arrinconaba cuando papá no estaba, con voz baja y amenazante. Empecé a llevar el celular viejo de mamá escondido en el forro de mi mochila. Una tarde, logré esconderlo en el respiradero de mi habitación antes de que ella entrara a revisar. La grabación captó 20 minutos de ella hurgando mis cosas y murmurando sobre encontrar lo que yo escondía. Decidí acudir al abogado de la familia, el señor Núñez, quien había manejado el testamento de mamá. Me dieron cita, pero cuando llegué, se notaba incómodo. Sin evidencia física nueva, explicó, el caso de muerte accidental sigue cerrado. El informe forense es definitivo. Le vi la compasión en los ojos. Y también, miedo. Verónica ya lo había alcanzado. 3 de mis profesores comenzaron a observarme más de cerca. La señora Ai notó que almorzaba sola. El profesor Sebastián me vio agotada en química.
El entrenador Macías me observó perdida en educación física. Crearon una red informal de protección, asegurándose de que nunca estuviera completamente sola en la escuela. Un día, mientras Verónica estaba en su clase de yoga, el cartero entregó una carta que intercepté antes de que ella pudiera verla. Era un estado de cuenta de su tarjeta. Mis manos temblaron al leerlo. 2 semanas antes de la muerte de mamá, Verónica había comprado partes de trampolín de un sitio especializado. Resortes diseñados para fallar bajo cierta carga de peso. Brad, compañero de trabajo de mamá, me escribió por Facebook. Me había evitado desde el funeral, pero algo le había estado molestando. Me confesó que mamá lo había consultado sobre cambiar al beneficiario de su seguro de vida, apenas días antes del accidente. Estaba haciendo preguntas sobre cómo proteger sus bienes en caso de divorcio. Decidí cambiar de táctica. Durante la cena, actué completamente normal. Le hice cumplidos a Verónica por su comida, le pregunté a papá cómo le había ido en el trabajo, incluso me reí de una de sus historias. Vi cómo se relajaba, cómo la tensión en sus hombros disminuía. Mencionó que estaba cansado de tanto drama últimamente. Unos días después, llegó una carta del seguro. Reconocí el logo de los papeles que había visto en el estudio de papá. La dirección de remitente era del Departamento de Investigaciones por Fraude. Metí el sobre en mi mochila antes de que alguien lo notara. Brad me citó en una cafetería cerca del colegio. Sus manos temblaban mientras me revelaba lo que mamá había descubierto. Verónica había convencido a papá de sacar un seguro de vida por $2 millones a nombre de mamá, 6 meses antes de su muerte. Cuando mamá se enteró, empezó a investigar, a juntar pruebas. Esa misma noche, durante la cena, lancé una bomba. Estaba pensando en los seguros, dije, mientras pasaba la ensalada. Verónica dejó caer su copa. El vino tinto se esparció por las baldosas blancas como si fuera sangre. 2 días después, Verónica me detuvo al salir del colegio. Me hizo una oferta que lo confirmó todo, $50,000 para empezar de nuevo en un internado en Europa. Solo tenía que irme en silencio, y no volver a contactar a papá jamás. Rechacé la oferta con una sonrisa educada. Le dije que necesitaba terminar el último año con mis amigas. Algo cambió en Camila desde entonces. Empezó a sentarse conmigo en el almuerzo, ignorando los murmullos de su grupo habitual. Jugaba con su comida y murmuraba cosas como: no quiero decepcionar a mamá, pero me da miedo. No la presioné. Solo le hice saber que podía hablar conmigo si lo necesitaba. Descubrí la verdad sobre la Libby del Congreso de papá por accidente. Mientras buscaba universidades, encontré el calendario de eventos del hotel donde supuestamente se había hospedado. Esa semana no hubo ningún congreso, solo una boda enorme que ocupó todo el lugar. Llamé fingiendo haber perdido algo, y el gerente lo confirmó. La línea de tiempo era clara. Todos, excepto papá, Verónica y Camila, contaban la misma historia. Los vecinos vieron algo en el trampolín. La ferretería tenía registros. El hotel no tenía conferencias. Solo la versión de ellos era distinta. La enfermera de mi abuela, Endra, se arriesgó mucho al contactarme. Encontró una carta escrita por mamá, escondida en un libro. El mensaje era corto y claro. Si me pasa algo, revisa el trampolín. Mamá sabía que estaba en peligro. Jess creó un grupo de chat cifrado con 5 amigos de confianza. Se turnaban para vigilar mi casa desde el parque del frente, documentando cualquier cosa extraña. Sus padres pensaban que estudiaban juntos. Sandra, la mamá de Jess, se convirtió en mi ángel guardián. Me aconsejaba, me protegía, me escuchaba. No podía actuar legalmente, pero sí podía guiarme. Sabía que entrar al cuarto de Verónica sería un error, así que un día, mientras almorzábamos, le pregunté a Camila si había notado algo raro en las cosas de su mamá. Me prometió que revisaría durante su próximo spa day juntas. La confrontación final empezó en el supermercado. Yo estaba comprando leche cuando Verónica apareció en el pasillo de lácteos. Empezó con su manipulación habitual, pero esta vez me mantuve tranquila. Le respondí con hechos, con voz firme. La gente alrededor empezó a escuchar. La voz de Verónica subió de tono. En su desesperación, se contradijo. Afirmó haber estado cuidando de papá esa noche, que él estaba demasiado borracho como para ir a un congreso. Pero según su historia oficial, él estaba en otro estado. Al día siguiente, el señor Padilla, nuestro vecino, me entregó un pendrive. Había instalado cámaras de seguridad tras un robo. Revisando las grabaciones de la noche anterior a la muerte de mamá, encontró movimientos extraños en nuestro patio. Guardó el archivo cuando escuchó los rumores sobre la manipulación del trampolín. El hermano de papá, Matías, había estado distante desde el funeral. Pero después de ver todas las pruebas, empezó a hacer preguntas. ¿Por qué el hotel no tenía registro del congreso? ¿Por qué la tarjeta de crédito de Verónica mostraba esas compras? Empezó a dudar. Y esa duda era visible en las cenas familiares. 4 personas ya sospechaban. Empezaron a comparar notas entre ellos, sin que yo dijera nada. La ferretería, los vecinos, Matías, los compañeros de trabajo de mamá. La verdad, poco a poco, salía a la luz. Sandra me puso en contacto con un investigador privado que trabajaba casos pro bono. No podía investigar oficialmente sin un cliente formal, pero me orientó sobre cómo recopilar evidencia de forma segura. Verónica cometió un error durante una discusión. Admitió haber estado en casa esa noche, pero dijo que solo fue a cuidar a papá porque estaba muy ebrio. ¿Pero no estaba él en un congreso? Las mentiras empezaban a enredarse. Matías me llamó después de una cena. Su voz temblaba.
Me ofreció su habitación de huéspedes por si necesitaba un lugar seguro donde quedarme. Lloró mientras se disculpaba. Tu madre nunca me perdonaría por no haberte protegido, dijo. Entonces, recibí una llamada inesperada. Era Alex, el ex esposo de Verónica. Me dijo que se había enterado de mi historia por una conocida en común. Su voz sonaba contenida, pero dolida. Me confesó que su propia madre murió 5 años atrás, tras caer de una escalera mientras limpiaba las canaletas, justo después de descubrir la infidelidad de él con Verónica. El patrón era claro. Mujeres que descubrían cosas. Mujeres que hacían preguntas. Mujeres que amenazaban los planes de Verónica, terminaban muertas en accidentes. A pesar de todo, me negué a usar a Camila como arma contra su madre. Cuando ella se ofreció a revisar el celular de Verónica en secreto, rechacé con firmeza. La confianza entre nosotras se construía lentamente, pero real. Yo no iba a manipularla como lo hacía su madre. 5 familias del vecindario dejaron de aceptar las invitaciones a cenar de Verónica. Las conversaciones en voz baja durante la salida del colegio se transformaron en rechazos educados. El aislamiento social que ella había creado para mí ahora empezaba a volverse en su contra. El doctor Rivas, a pesar de ser amigo de Verónica, era psicólogo y reportero obligatorio. Durante nuestra tercera sesión, empezó a detectar patrones de manipulación en lo que yo le contaba. Sus preguntas cambiaron, ya no me hablaba del duelo, sino de mi ambiente familiar. El intento de Verónica por hacer que me internaran en una clínica de salud mental fracasó estrepitosamente. La explosión ocurrió un jueves por la noche. Papá presenció cómo Verónica me gritaba en la cocina, perdiendo por completo su máscara. Chillaba sobre sus planes, su futuro, su reputación, como si yo hubiera destruido todo. La expresión en el rostro de papá cambió. Por primera vez, se vio una grieta. Empezaba a ver a la mujer que realmente tenía al lado. Amigos de la iglesia que se habían mantenido al margen comenzaron a contactarme directamente. En lugar de pasar por Verónica, me llamaban a mí. Traían víveres. Ofrecían transporte. Poco a poco, la comunidad comenzaba a ver la verdad. Una amiga de mamá que trabajaba en el banco, la señora Bustamante, se arriesgó muchísimo. Confirmó en secreto que mamá había estado preguntando cómo proteger sus activos de un cónyuge potencialmente hostil. Había empezado el trámite para cambiar a su beneficiario, pero nunca lo terminó. Entonces llegó la fecha que lo cambió todo. Un investigador de la aseguradora me contactó directamente. El pago de los $2 millones estaba programado para procesarse en 48 horas. Una vez hecho, el dinero se dispersaría a la beneficiaria, Verónica. La tía de Camila notó moretones en sus brazos durante una visita familiar. No eran golpes normales, eran de esos que quedan cuando alguien te agarra con demasiada fuerza. De esos que dejan las madres cuando están perdiendo el control. La fachada perfecta de Camila empezaba a derrumbarse. Y fue entonces cuando entendí que no solo estaba salvando mi futuro, también estaba salvando el de ella. Tenía 48 horas. Me enfoqué como mamá me había enseñado, metódicamente, sin emociones. Cada evidencia catalogada. Cada testimonio documentado. Cada mentira desmantelada con hechos. Los colegas de papá en el bufete de abogados empezaron a excluir a Verónica de eventos. Su comportamiento en el picnic de la empresa había dejado una mala impresión. Algo extraño en ella, decían. Su presencia generaba incomodidad. 7 miembros de la comunidad ya respaldaban mi versión. No fue porque se organizaran, sino porque la verdad atrae. Como imanes encontrando el norte. La primera verdadera victoria llegó cuando Camila se mudó con su tía. La autoridad de Verónica se resquebrajó al ver que su propia hija elegía seguridad en vez de lealtad. La tía, al ver los moretones, presentó una solicitud urgente de custodia. Desesperada, Verónica intentó una última manipulación. Le dijo a todo el que quiso escuchar que yo había empujado a mamá, que todo lo que pasaba era porque yo no podía lidiar con la culpa. Pero esa última mentira fue su perdición. Papá ya había comenzado a atar cabos. Verónica había pasado de ser su consuelo a una presencia cada vez más errática, agresiva e imposible de justificar. Cuando él escuchó que le estaba diciendo a la gente que yo había matado a mamá, algo cambió para siempre. El domingo, después de la cena, papá me pidió hablar en privado. Su voz temblaba. ¿Es cierto todo lo que dijiste, Elsa? ¿Lo de seguro? ¿Lo del trampolín? No necesitaba decir más. Le mostré las pruebas, los correos, las capturas, los registros del hotel, el historial de compras, las grabaciones. No le hablé con lágrimas, ni con gritos. Solo con hechos. Papá se quedó en silencio durante un largo rato. ¿Y Camila sabía? Preguntó al final. Lo sospechaba, pero tenía miedo. Fue él quien contactó al investigador del seguro. También llamó a la policía. Se presentó una denuncia formal por sospecha de homicidio premeditado. La policía confiscó los dispositivos, entrevistó a los vecinos, pidió registros a la tienda, al banco y a la compañía de seguros. Verónica intentó huir esa misma noche, pero la detuvieron antes de que cruzara la frontera. En su bolso llevaban pasaportes falsos, una suma grande en efectivo y mi carta de aceptación universitaria, robada. Camila fue entrevistada por servicios sociales. Dio un testimonio confuso, lleno de miedo, pero también con destellos de verdad. Dijo que había escuchado a su madre y a mi papá hablando sobre hacer ajustes al trampolín. Que había seguido a su madre al patio esa noche. Que no entendía lo que estaban haciendo, pero que sabía que no era correcto. El caso tardó meses, pero finalmente fue presentado ante un juez. La aseguradora retuvo los fondos.
Se presentó una acusación por intento de fraude y sospecha de homicidio en segundo grado. Papá fue investigado también, pero se declaró como testigo cooperante. Acordó un trato para testificar en contra de Verónica. El día que arrestaron oficialmente a Verónica, Camila estaba sentada a mi lado, en silencio. Tomó mi mano. No dijo nada. No hacía falta. Papá renunció a su trabajo. Dijo que necesitaba reconstruirse. Me pidió perdón por no haberme creído antes, por no haber protegido a mamá, por haber permitido que todo llegara tan lejos. No sé si podré arreglar lo que hice, me dijo una noche. Pero quiero estar para ti, aunque sea tarde. Meses después, cuando llegó mi carta de aceptación universitaria con beca completa, la abrí sola, en el jardín que una vez fue el huerto de mamá. El lugar donde todo había comenzado. Planté un pequeño árbol, junto a donde alguna vez estuvo el trampolín. Camila y yo no hablamos mucho de lo que pasó. Pero a veces, tomamos café juntas. A veces reímos. A veces lloramos. Nos estamos sanando. La historia no terminó con justicia perfecta. Verónica apeló. El juicio sigue su curso. Pero ya no estoy sola. Y aunque mamá ya no esté físicamente, dejó un rastro. Me enseñó a pensar con claridad, a nunca dejarme engañar, y a confiar en la verdad, por dolorosa que sea. Porque al final, la verdad fue lo que la salvó. Y lo que me salvó a mí.